Muy buenas tardes y bienvenidos a este reportaje especial, en el que abordaremos uno de los conflictos más importantes y complejos del siglo XXI, la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que ha provocado una grave crisis humanitaria, millones de desplazamientos y consecuencias políticas y económicas que han trascendido las fronteras de ambos países. Pero para comprender cómo se ha llegado a esta situación, debemos regresar varios años atrás y conocer los acontecimientos que fueron aumentando las tensiones entre Rusia y Ucrania. Para conocer estos antecedentes, damos paso a nuestra compañera, quien nos explicará cómo comenzó a formarse el contexto histórico de este conflicto. Para entender el conflicto actual, debemos remontarnos a la historia de ambos países. Durante una gran parte del siglo XX, Ucrania formó parte de la Unión Soviética, una federación de repúblicas cuyo centro político se encontraba en Moscú. Sin embargo, en 1991, la Unión Soviética se disolvió y Ucrania declaró su independencia. A partir de ese momento, Ucrania comenzó a desarrollar su propio camino político y económico, mientras mantenía importantes vínculos históricos, culturales y económicos con Rusia. Con el paso de los años, Ucrania también buscó acercarse progresivamente a Europa y a instituciones occidentales. Esta orientación generó tensiones con Rusia, que consideraba a Ucrania un país de gran importancia estratégica. Pero las tensiones no terminaron allí. A partir del 2014, una serie de acontecimientos cambiaron radicalmente la relación entre ambos países. Para conocer qué ocurrió en este periodo, volvemos con nuestro compañero. En 2014, Ucrania atravesó una profunda crisis política. Las protestas conocidas como Euromaidán llevaron a la salida del presidente Viktor Yanukovych, quien había rechazado un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Posteriormente, Rusia tomó el control de Crimea y organizó un referéndum cuya legitimidad no fue reconocida por Ucrania ni por gran parte de la comunidad internacional. Rusia incorporó Crimea a su territorio, mientras Ucrania y numerosos países consideraron este hecho una violación de la soberanía territorial ucraniana. Al mismo tiempo, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, comenzaron enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y grupos separatistas prorrusos. Durante los años siguientes se produjeron combates y varios intentos de establecer acuerdos para detener la violencia. Sin embargo, las tensiones continuaron aumentando y 8 años después, el conflicto entraría en una nueva y mucho más grande etapa. Para conocer cómo se produjo ese momento decisivo, regresamos con nuestro presentador. Gracias, Jorge. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión a gran escala de Ucrania. Las fuerzas rusas atacaron desde diferentes direcciones, mientras las fuerzas ucranianas organizaban la defensa del país. Ciudades como Kiev, Yarvi, Mariupol y otras zonas del territorio ucraniano se convirtieron en escenarios de intensos combates. El conflicto provocó una respuesta inmediata de la comunidad internacional. Estados Unidos, países de Europa y otras naciones anunciaron sanciones contra Rusia y provocaron distintos tipos de apoyo a Ucrania. Pero mientras los gobiernos tomaban decisiones políticas y militares, quienes sufrían las consecuencias directamente eran los civiles. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio dentro y fuera de Ucrania. Pero, ¿cuáles han sido exactamente las consecuencias humanas y económicas de esta guerra? Nuestra reportera nos presenta el siguiente segmento. Una de las consecuencias más graves de la guerra ha sido el impacto sobre la población civil. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los combates. Además, numerosas infraestructuras civiles han resultado dañadas o destruidas, incluyendo viviendas, escuelas, hospitales y redes de energía. La guerra también provocó una de las mayores crisis de desplazamiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones internacionales y países de diferentes regiones han proporcionado ayuda humanitaria
para atender a las personas afectadas. Pero las consecuencias del conflicto no se han limitado al territorio ucraniano. El impacto económico y político también ha alcanzado al resto del mundo. Para explicarnos estas consecuencias, pasamos ahora con nuestro analista. La guerra entre Ucrania y Rusia tuvo fuertes consecuencias fuera de Europa. Rusia es un importante productor y explotador de energía y materias primas, mientras Rusia y Ucrania tenían un papel relevante en el mercado internacional de los alimentos. Por esta razón, la guerra contribuyó a generar fuertes preocupaciones relacionadas con los precios de la energía y de los alimentos. Además, que muchos países europeos tuvieron que replantear sus políticas energéticas y de seguridad. Otro aspecto muy importante fue la respuesta militar y económica de Occidente. Estados Unidos, la Unión Europea y otras alianzas proporcionaron asistencia a Ucrania y aplicaron sanciones económicas contra Rusia. Pero detrás de todas estas decisiones existe una pregunta fundamental. ¿Qué posibilidades existen de alcanzar una solución pacífica? Para analizar esta cuestión y conocer la situación actual del conflicto, volveremos con nuestro corresponsal. Actualmente, el conflicto continúa siendo uno de los principales desafíos de la seguridad internacional. Los combates y las disputas territoriales han continuado, mientras los esfuerzos diplomáticos han enfrentado grandes dificultades. La guerra también ha provocado un cambio importante en las relaciones entre Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos. Aunque diferentes gobiernos y organizaciones internacionales han promovido negociaciones y soluciones diplomáticas, alcanzar un acuerdo definitivo continúa siendo un desafío. Después de conocer los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto, surge una pregunta: ¿qué podemos aprender de esta guerra? Nuestros compañeros compartirán ahora sus reflexiones personales. Después de investigar este conflicto, considero que una de las principales enseñanzas es la importancia del diálogo. Las diferencias entre los países pueden tener consecuencias enormes cuando no se encuentran soluciones pacíficas. Este trabajo me permitió comprender que detrás de las cifras y de las noticias existen millones de personas que han perdido sus hogares, sus familias o la tranquilidad de sus vidas. Por eso, considero que la paz debe ser siempre una prioridad. Para mí, este conflicto demuestra que la historia continúa teniendo una gran influencia sobre nuestro presente. Comprender los antecedentes de una guerra es fundamental para poder analizarla de manera objetiva y evitar repetir los mismos errores. Finalmente considero que este conflicto nos enseña no solo a respetar la soberanía de los países, sino también a buscar mediante la diplomacia soluciones. Una guerra no solo cambia las fronteras o el gobierno, sino transforma la vida de generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en este reportaje. Hasta una próxima ocasión.